Bien, muchas gracias por venir a la sesión número 3. Y aparentemente pueden hacer un mejor trabajo. ¿Cómo les va hoy? Excelente. Bueno, soy Brooke Roper, trabajo en el departamento de planeación y estoy trabajando con Alexander Cahill en el equipo de crecimiento. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Tenemos una agenda bastante nutrida para hoy, mucho que aprender. Vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, que es algo que nos dijeron en la última presentación. Y me encanta tenerlos a todos aquí para la tercera sesión. Podemos quedarnos en esta diapositiva. Entonces vamos a comenzar la reunión con una sesión de preguntas y respuestas por 30 minutos. Les puse tarjetas a todos en las mesas, excepto la de allá. Todos pueden levantar la mano si quieren. Vamos a tener a Rico pasando el micrófono. Levanta la mano, Rico. Y él va a pasarle el micrófono a todos ustedes para que puedan hablar. Háganlo lentamente y también de manera clara. Esto es un recordatorio para mí también. Vamos a dejar que Murtado nos dé las instrucciones de la interpretación ahora. Muchas gracias a todos. Como es de costumbre, todos estos eventos tienen interpretación al español, lo que quiere decir que hay un par de cosas a tener en cuenta. Lo primero es que van a escuchar a alguien susurrar, y esto es parte de lo que hacemos para poder brindarles este trabajo que se enfoca en la inclusión. Entonces tengan paciencia. Lo otro es que les pedimos a los oradores y a la gente que vaya a hacer preguntas a que hablen claro, alto y a un ritmo similar al que estoy hablando en este momento. Bueno, y creo que eso es todo. Ahora muy rápidamente voy a decirles un par de cosas en español. Muchas gracias, Murtado. Vamos a presentar el personal para las personas que no nos han conocido todavía. Vamos a conocer al departamento de planeación. Esa es la gente con la que se van a comunicar. Recordatorios: los baños están afuera, en la izquierda. Las salidas de emergencia están aquí y acá. Por favor, cuídense, y si necesitan algo, por favor, pueden estirarse, ponerse de pie. No tienen que ser tan formales. Yo sé que es de noche y sí, cuídense. Soy Alexander Cahill y voy a estar en todas las sesiones porque me encanta esta información. Rico. Hola a todos, soy Rico Ellis. Soy oficial de zonas. Si hay algún tema, nosotros hacemos citaciones, hacemos tiquetes por violaciones, y eso es lo que yo hago básicamente. Gracias, Rico. Soy Brooke Roper con el equipo de gestión de crecimiento. Trabajo en rezonificación, indexaciones y enmiendas, y de eso vamos a hablar más adelante. Buenas noches, soy Tiki Bigelow y en el trabajo que hago se enfoca en revisión de lugares con inundaciones. También revisamos las constricciones que se hagan en el derecho a la vía público. También lidiamos con aplicaciones que se conectan a nuevas conexiones de agua y alcantarillado. Hola, soy Lauren Edmond, trabajo con la administración y tecnología, con el equipo de servicios, y damos apoyo al departamento. Hago cosas como que envío el newsletter, envío notificaciones, pago las cuentas y cosas por el estilo. Es mucho trabajo tras la escena, tras bambalinas. Soy Chris Peterson, como Warren, también soy parte del equipo administrativo y tecnológico. Hago mapeo, ayudo a mantener la página web y trato de buscar formas innovadoras para trabajar con la comunidad. Un placer estar aquí. Hola a todos, este es un excelente grupo. Me encanta que estén aquí para aprender más de planeación en Durham. Soy Donald Toole, soy el
abogado senior en la ciudad y he tenido la fortuna de trabajar con estos planeadores tan increíbles que tenemos en la ciudad. Y estoy aquí para hablar sobre la ley y lo que se nos permite hacer y lo que no se nos permite hacer debido a las restricciones que la legislatura nos ha impuesto. Espero que tengan muchas preguntas cuando yo tenga que hablar. Gracias, Don. Y finalmente, mi nombre es Michael Stock. Soy gerente de planeación en el departamento de planeación. Trabajo en servicio al cliente y revisiones de desarrollos menores. He estado en el departamento por 20 años, he trabajado en muchas áreas y vamos a hablar sobre el UDO, darles más detalles y para que tengan más información al respecto. Bueno, habiendo dicho esto, él no era el último, estaba mintiendo. Soy Aaron Kane, también en el departamento de planeación. Trabajo con Brooke y con Alexander en gestión de crecimiento y trabajo en zonificación, pero también estoy trabajando con aplicantes potenciales para proyectos de vivienda asequible. Ahora le doy la palabra a Alexander. Gracias. Bueno, en las últimas dos sesiones escuchamos que habían muchas preguntas y respuestas, entonces queremos pasar esos primeros 20 minutos respondiendo a preguntas que ustedes puedan tener. Yo sé que algunas las tienen anotadas en cartas, otras las tienen mentalmente, entonces vamos a crear un espacio apropiado para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Si podemos responder algo hoy o no lo podemos responder, no es que no queramos dar la información, es que queremos que sea precisa. Entonces tal vez les vamos a dar seguimiento más adelante si no podemos responder ahora. Entonces, Rico, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con las preguntas entonces. Rico no trabaja con tecnología. ¿Quién es el primero? ¿Alguien en esta mesa? Bueno, tengo una pregunta sobre los ADUs. La gestión de crecimientos de tu área y tiene que ver con vivienda asequible y cómo hacer que Durham sea un lugar más organizado, un condado. Hay un desglose, por ejemplo, para los procesos desde que se obtiene el permiso hasta que se haga todo el proyecto completo, el tipo de proyecto, materiales, el tipo de proyecto, si es la misma. Sí, básicamente, ¿qué planes tienen en el futuro ahora para estas unidades? Es una excelente pregunta y creo que fue el 2019 cuando pasamos estos tipos de vivienda. Y esto nos permitió tener más unidades, específicamente ADUs. Y Mike puede responder esa pregunta bien porque su equipo está a cargo de esto. Te doy la palabra a ti. Los ADUs son los UDO, que es la Ordenanza de Desarrollo. Y estos fueron permitidos cuando el UDO fue adoptado en 2006, pero hubo muchos parámetros que hacía que fuese más difícil aplicarlos. En el 2019, como Alexander dijo, removimos algunos de esos problemas y minucias que hacían que fuese más difícil de hacer UDUs. Estamos tratando de simplificar las cosas de UDOs en términos de qué reglas existían. No tenemos un libreto en este momento, pero es algo que queremos hacer, un librito que tenga una guía sobre UDUs, pero en términos generales, y podemos revisarlo cuando revisemos esa parte. Eso es una sección que podremos revisar para repasar toda esa información. Y es el proceso de permisos para los edificios. No hay materiales específicos, solamente seguir el código de construcción y hay unos requerimientos de tamaño y cosas por el estilo, pero eso es todo básicamente. Hola, soy Mimi. Sí, siempre tengo una pregunta. Tengo tres, pero voy a preguntar ahora nomás. ¿Quién paga por las extensiones de acueducto y alcantarillado cuando el desarrollo está siendo anexado a la ciudad? Por lo general es el desarrollador, el constructor, el que lo paga.
Voy a sumarle algo a eso. Hay algo que se llama el acuerdo de extensión de servicios públicos. De pronto las audiencias han visto este documento. Lo que es un contrato entre la ciudad y los constructores o desarrolladores que dicen que ellos van a extender el uso de acueducto o alcantarillado. Por lo general son los dos a la misma vez, a cierta propiedad, y que hay ciertos parámetros en ese acuerdo de extensión de servicios públicos. Sí, mi pregunta es si la ciudad no tiene el derecho de decirle a los constructores qué tipo de casas deben construir. ¿Quién le da el derecho a la ciudad de permitir casas móviles o no permitir las casas móviles y modulares? Excelente pregunta. Don, ¿te puedo pasar la palabra a ti para esta? Sí, es la pregunta perfecta para ti. Me disculpo, estaba respondiendo una pregunta sobre el material. ¿Cuál es la pregunta? Si la ciudad no tiene el derecho de decirle a los constructores qué tipo de casas deben construir, entonces, ¿qué le da el permiso a la ciudad de no permitir casas móviles ni casas modulares? ¿Alguien que conozca el UDO me podría decir si tenemos ese tipo de restricción? Me voy a tener que quedar aquí al frente. Sí, permitimos la fabricación las casas móviles en ciertas zonas o ciertas instancias. Hay otros distritos que no permiten las casas móviles. Ahorita, en cuanto a los edificios modulares, lo que yo entiendo por modular es que cumplen con el código de construcción, simplemente que se construyen en otro lugar y los ubican en el lugar, en vez de que lo construyan desde el suelo en el lugar. Y eso se permite, eso es una construcción que se permite, pero vieron las leyes federales, y al tenerla aquí esta noche, pero ella vino por su propia cuenta. Nuestro abogado de empleo nos dijeron que dijera esto como disclaimer. Y todo el mundo sabe que ella no tiene que estar aquí, pero quería estar aquí con ustedes. Erin va a asumir mi portafolio cuando me retire. Habiendo dicho esto ahora, hagan preguntas y comenzaremos. Próxima diapositiva. Bueno, lo primero es que hay esto en la ley que se llama la regla de Dillons versus la regla de las casas, o Home Rule. Y Home Rule es una cosa excelente y no la tenemos en Carolina del Norte. Entonces, cuando ustedes quieren hablar en una reunión del condado, del consejo, no vengan a las reuniones y digan, yo soy de California y en California lo hicimos de esta manera. O en Massachusetts lo hicimos así. Porque Carolina del Norte no es un estado que tenga home rule. Esto significa básicamente que los gobiernos locales pueden experimentar y tratar de resolver problemas que ellos puedan notar en sus ciudades de la mejor manera que ellos puedan hacerlo. Y eso no es Carolina del Norte. Nuestra Corte Suprema nunca ha dicho que somos un estado con la regla de Dillons o Dillons Rule. En vez de eso hacemos estatutos estatales, le decimos a las ciudades qué pueden hacer y esos estatutos tienen que ser seguidos estrictamente. Por lo tanto, las ciudades no pueden ser creativas. Y yo creo que todos ustedes ya saben mucho sobre la legislatura, y si hay una ciudad como Durham o Asheville, una de las ciudades más liberales que intentan hacer cosas buenas para sus comunidades, nuestra legislatura por lo general va a ver lo que hacemos y después ven cómo pueden restringirlo. Y cuando la gente de la fiscalía se pone de pie y dice no podemos hacer eso en la ley de Carolina del Norte, lo hacemos por una razón, y esto es para proteger a la ciudad. ¿Podríamos quedar en esta diapositiva? Entonces, para aclarar, en cuanto a la legislatura y cómo crear ciudades, si ustedes van al código de ordenanza de la ciudad, hay una cosa al principio del código y ustedes pueden encontrarlo en la página web en la página web que se llama Charter. Una de las primeras provisiones o disposiciones dicen que la ciudad de Durham puede existir. Y de hecho podrían quitar el Charter y podrían decir la ciudad de Durham, ¿saben qué? No son una ciudad ya. Lo otro es que la legislatura también puede cambiar nuestras fronteras.
Y eso es algo interesante, porque uno pensaría que el gobierno local es el que decide si quieren aprobar una anexación o no. Alguien podría pensar en un ejemplo donde la legislatura de hecho anexó tierra en la ciudad, oponiéndose a lo que dijo el Consejo. No, hay un desarrollo en la 751 que se llama 751 South y la legislatura, de hecho, promulgó tres diferentes legislaturas dándole a ese constructor exactamente lo que ese constructor quería. Y hay un pie de nota aquí. Nuestro consejo había votado por no hacer esa construcción y eso es un ejemplo de que pueden cambiar las fronteras. Lo otro es que la legislatura también puede decirle a las ciudades cómo operar. ¿Tenías una pregunta o un comentario? Sí, Tom. Esto desde que ha existido el estado de Carolina del Norte. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Hay una razón por la cual aún somos ciudad y condado y no solamente un condado de Durham o One Durham City? Eso es una pregunta política. Perdón, eso es basado en políticas y eso ha sido debatido en el condado y en la ciudad de Durham y han habido charlas sobre fusionar el condado y la ciudad. ¿Ustedes sabían que ya habíamos departamentos que habían fusionado, que están conjuntos? ¿Sabían que planeación es el departamento del condado de planeación? Las inspecciones es el departamento de inspecciones del condado. Pero se necesitaría que preguntarle a nuestros políticos por qué no nos hemos fusionado aún. No tengo la respuesta a eso aún. Próxima. Muy bien, algunos ejemplos de lo que yo acabo de mencionar. El 751 South Development. Aquí SL significa Session Law y estas son leyes especiales que la legislatura pasa y si ustedes buscan esas leyes en la página web de la Asamblea General van a poder ver exactamente de lo que les estoy hablando, donde la legislatura dijo, ustedes en la ciudad de Durham, les guste o no, esta construcción va a existir y van a conectarla con acueducto y alcantarillado, va a tener la zonificación de esta manera y dictan todo. Y esto es un ejemplo de el 751 South. La gente conoce al HB2, el HB2, que es la ley de Charlotte de baños. Pues Charlotte quería ser progresivo para definir quién tenía acceso a los baños. Y nuestra legislatura dijo no. Y no me acuerdo qué es lo que pasó. ¿Fue un juego deportivo? Creo que fue en básquetbol. CIAA. ¿Ellos también se fueron? Sí. Sí, el HB2 fue una instancia en donde la legislatura dijo, Charlotte, no, ustedes no pueden hacer lo que quieran con los baños en su ciudad. Y la gente sabe que la legislatura trató de quitarle el aeropuerto a Charlotte, a la ciudad. Y supongo que fue buena fortuna que la FAA, el administrador de esa época, era el exalcalde de Charlotte, que era un demócrata. Entonces él simplemente decidió no darle paso, pero la legislatura sí trató de quitarle el aeropuerto a Charlotte. Y de igual manera, el sistema de acueducto de Asheville. Hubo temas de construcción en el condado de Buncombe con Asheville y la legislatura literalmente trató de quitarle el sistema de acueducto a Asheville para dárselo a otra entidad. Afortunadamente hay una disposición en nuestra constitución que dice que la Constitución no decía eso per se, pero dice que ustedes pueden tener legislaturas especiales que están dirigidas a una jurisdicción que maneje temas relacionados a salud y seguridad. Y afortunadamente nuestras cortes dijeron que la disposición de agua potable es un tema de salud y seguridad. Próximo. Hola, tengo una pregunta que está relacionada a la parte de fusionar el condado y la ciudad de Durham. Y no sé si eso es típico en todo el estado.
Sí, trabajo para la Asociación de Comisionados de Carolina del Norte y este trabajo de zonificación es lo que estamos viendo con nuestros amigos de la ciudad. Y me estaba preguntando qué significa esto para los condados que de pronto no tengan zonificación o que no tengan el municipio y el condado fusionados. ¿Cómo funcionaría en ese caso? De hecho, sí tenemos un UDO conjunto, pero es posible que si el Consejo de la Ciudad y los comisionados de la ciudad no están de acuerdo en una disposición de UDO, algunos de ellos podrían aplicar directamente a la ciudad si el consejo de la ciudad lo permite, o en el condado. Entonces, en partes del condado que no están en la ciudad. Entonces sí es posible, pero algunos de las disposiciones del UDO no son iguales y sé que hemos tenido eso, pero no estoy seguro de si lo tenemos en la actualidad, una situación como esa. ¿Otra pregunta? ¿Si aplica en la ciudad del condado? No. Sí, para que todos lo sepan, RICO hace aplicación de la ley en zonificación. O es como un policía de zonificación. Sí, no se metan con RICO cuando se trata de uso del suelo. Bueno, ya hemos hablado sobre leyes y cuando nos preguntan algo en la oficina sobre cuáles son las fuentes de la ley que tenemos que tomar en cuenta. Y voy a tratar de enfocarme solamente en la parte de planeación. Lo primero es que somos sujetos a la ley federal, aunque somos una ciudad en el estado de Carolina del Norte. Entonces, frecuentemente tenemos que pensar sobre si hay alguna disposición constitucional. Y voy a darles un ejemplo de eso. Lo otro es que hay diferentes estatutos federales que aplican en la ciudad. Piensen en cosas como, por ejemplo, el Fair Housing Act, el Acta de Americanos con Discapacidades, y tenemos disposiciones en el UDO que están ahí para lidiar con ese tipo de cosas. También hay provisiones administrativas. Yo trabajo mucho con trabajo público y gestión de agua y hay muchos temas ambientales ahí y frecuentemente estamos buscando el acta de agua limpia o potable y cuáles son las provisiones federales en cuanto a códigos que lo implementan, y finalmente las leyes de casos y algunos ejemplos locales en donde se ven algunas de estas disposiciones federales. ¿Alguien sabe qué es una acomodación razonable? ¿Un reasonable accommodation? Bueno, usted sabe, por ejemplo, en cuanto a vivienda o en el Acta de Americanos con Discapacidad o American with Disabilities Act, si alguien necesita una acomodación o lugar por un problema de salud, se requiere bajo la ley federal dar esta acomodación razonable. Y en 10 años con la asistencia de los planificadores hicimos un procedimiento de acomodación razonable en nuestro UDO. Y cuando las personas quieren una excepción a un requerimiento de uso de suelo y creen que son elegibles para eso basado en una disposición de salud, pueden solicitarlo. Y hemos tenido 3 o 4 solicitudes de acomodaciones razonables y esas se consideran por la Junta de Ajustes y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos una disposición de acomodación razonable en el UDO y vemos también personas que están tomando ventaja de esto. No tomando ventaja, sino utilizándolo de manera apropiada para obtener las acomodaciones que necesitan. Otra cosa que tenemos que tener en mente es que en nuestra Constitución hay una quinta enmienda que dice que no pueden tomar la propiedad de alguien sin una compensación justa. Y de hecho hemos tenido a personas que han hecho este argumento contra la ciudad relacionado a algunos de los requerimientos que hemos tratado de imponer en el desarrollo o construcción. Y vamos a hablar de algunos ejemplos también más adelante. Próxima. Las otras leyes que son las de Carolina del Norte, las leyes estatales, ojalá nos dieran más libertad, pero bueno. Y creo que todo el mundo sabe de pronto. Todos aquí sabían que todo el estado, toda la delegación del estado de Durham es demócrata y no los escuchan mucho en la legislatura. Entonces, cuando nosotros hacemos una agenda para las sesiones legislativas, muchas de estas cosas no pasan. Pero la ley estatal, como les decía, tenemos la Constitución estatal, ya la referencié, esta disposición sobre las actas locales.
No se puede tener un acta local relacionada a un tema relacionado a salud, y ahí entran a jugar los estatutos, donde se revisan algunos de esos esta noche. Y también hay un código administrativo de Carolina del Norte que dice que fija las guías, eh, y también hay disposiciones charter. Se puede encontrar el charter al principio del código de ordenanza de la ciudad. Regulaciones locales. Todo el mundo sabía que tenemos un código para la ciudad y también una ordenanza de desarrollo unificado para el condado. Son dos cosas completamente diferentes. Si estamos hablando sobre planeación, estamos hablando sobre la ordenanza de desarrollo unificado, el UDO, que son las reglas de cómo se puede construir o desarrollar. Y estas dos están en la página web de la ciudad. Y el código de la ciudad de Durham regula todo lo demás. Digamos que tenemos códigos mínimos de vivienda en nuestro código. También tenemos algunas regulaciones de tráfico. Tenemos regulaciones de aguas lluvias. Entonces son dos volúmenes diferentes, grandes, y las reglas han sido aprobadas por el Consejo de la Ciudad para dictar cómo las cosas se van a hacer dentro de nuestros límites corporativos. Todo el mundo está interesado en vivienda asequible. Yo también, y nos encantaría hacer lo que podamos con vivienda asequible. Y acabo de repasar algunos de las regulaciones federales y estatales, y quería darles ejemplos de cómo hay implicaciones cuando se tratan temas de vivienda asequible. Como mucha gente va a las reuniones del Consejo de la Ciudad y dicen, yo quiero que ustedes requieran la inclusión de vivienda asequible, y no podemos hacerlo. Entonces, la Constitución de Estados Unidos en la Quinta Enmienda dice que por ejemplo, hubo un desarrollo en Urban Road, fue comercial, y un consejero en ese momento le preguntó al constructor sobre ofrecer algo relacionado a vivienda asequible. Y yo fui a la escuela de leyes de UNC, y para mi sorpresa el director de la escuela, y yo sé que ella es una mujer bastante liberal, ella se puso de pie representando al constructor. Hizo un reclamo de la Quinta Enmienda, y para que la Quinta Enmienda evite una regulación para que sea una toma, un taking, tienen que asegurarse que el requerimiento esté relacionado y que haya un nexo y una proporcionalidad. Y eso es lo que la Corte Suprema dijo que se requiere bajo la Quinta Enmienda. Y ella se puso de pie y dijo, esa construcción comercial no está desplazando ninguna unidad de costo asequible. Y no está aumentando tampoco la gentrificación. No está aumentando o empeorando la gentrificación. Y dijo que no hay ningún avance para que la ciudad de Durham requiera vivienda asequible en este desarrollo, en esta construcción. Y eso es un ejemplo donde un buen abogado hizo un reclamo de toma de la Quinta Enmienda en una reunión del Consejo. Otra limitación en la vivienda asequible, y yo les he dado ese estatuto. ¿Ustedes recibieron el material que les di? Todo el mundo podría ver el Estatuto General 42-14.1. La ciudad de Nueva York no hace rent control. ¿Por qué Durham lo hace? Ese estatuto dice que no podemos hacerlo. Y los únicos momentos cuando podemos hacerlo es cuando la propiedad de la ciudad estuvo involucrada en la construcción o el desarrollo, o si tenemos dinero involucrado en el proyecto. Y hay ejemplos de esto en Durham. ¿Alguien está consciente o conoce la nueva construcción de apartamentos en la estación de tránsito de Durham? Los Willis Street Apartments es una ubicación muy bonita, muy comercial en el primer piso. ¿Por qué la ciudad no puede regular las rentas ahí? Porque eso fue construido sobre una parcela de la ciudad, y eso era parte de la parcela de la estación de buses. Entonces la ciudad está buscando proyectos innovadores como ese, donde pueda utilizar parcelas que le pertenecen a la ciudad y tratar de hacer vivienda asequible ahí. La próxima disposición, tenemos una disposición de charter. ¿Qué es un charter provision? Una disposición de charter. Ya dijimos eso, es cuando la legislatura dice que la ciudad de Durham, o ustedes, el condado o la ciudad de Cary, esta es la legislación que les permite hacer algo. Y yo les he dado
la sección Charter 94.2. Y esa es la legislación donde la legislatura dice: Durham puede tener una ordenanza de desarrollo unificado y disposiciones que incentiven la vivienda asequible. Entonces, en su tiempo libre, lean las disposiciones del charter y díganme si le da a la ciudad la autoridad para requerir vivienda asequible. Y si pueden probarme que eso es cierto, entonces podríamos hablar sobre ese tema. Pero no creo que vayan a encontrar eso ahí. Finalmente, la ciudad lo que puede hacer es incentivar la construcción de vivienda asequible, y los planificadores o los planeadores pueden intentar explicarles cómo lo hemos intentado hacer. ¿Y ustedes tienen el material? También incluí la ley 1001 del Senado. Esa es muy vieja, creo que el 2001. Y esta fue una legislación que fue introducida por el senador Webb Gully. ¿Sabían que el senador Gully también solía ser alcalde de Durham? Bueno, esta fue una ley que él introdujo en el 2000. Y quiero agregar que los demócratas estaban en control de la legislatura en esa época. Y si ustedes leen la ley del senador, es una zonificación inclusiva que dice que el gobierno local puede requerir vivienda asequible como parte del proceso de zonificación. Y la ley nunca salió del comité. No se convirtió en una ley. Entonces, cuando la gente va a las reuniones del consejo y dicen Durham debería de pasar una ordenanza de zonificación inclusiva, a mí me gustaría que me aprobaran en ese caso que eso sería legal bajo las leyes de Carolina del Norte. Y un pie de nota nuevamente: el senador Kennard de Carver, de Orange County, ella trató de introducir una ley local que era palabra por palabra lo que dijo el senador Gully el año anterior que le haría a Carver, y nunca salió del comité, nunca llegó a ningún lado. Si ven aquí donde está la estatuta de las tarifas de los abogados o attorney's fees, y algo relacionado a esto que está incluido también. Esto es algo viejo, el attorney's fee, las tarifas del abogado. Esto está siendo revisado y de hecho ya es más honorable. Y lo que el estatuto dice es que si un constructor demanda a una ciudad reclamando de que hemos excedido nuestras autoridades estatutorias, nosotros, los ciudadanos de Durham, son los que pagan por esos servicios o esas facturas. Y eso es lo que dice este estatuto, el attorney's fee. Si escuchan a un representante de la ciudad decir tengan cuidado sobre ser demasiado ambicioso, muchas veces es por este estatuto, que básicamente dice que si una corte encuentra que la ciudad ha excedido su autoridad, vamos a pagarle a los abogados de la otra parte que fue afectada. Piensen en un caso donde tenemos que pagar $100,000 o $200,000 en abogados. Los ciudadanos tendrían que hacerlo si nos excedemos. Ahora quería hablar sobre los tipos de decisiones de uso de suelo, porque muchas veces escucho a las personas decir, sí, por acá. Pregunta. Corríjame si soy mal, pero suena que el lobby de Durham es muy fuerte. Me estaba preguntando qué grupos son los que más influencia tienen. Yo diría que los constructores, la asociación de constructores, son los que más tienen peso. Y también trabajo con el departamento de inspecciones, y cada sesión legislativa hay leyes que restringen más y más lo que el departamento de inspecciones puede hacer. Y piénselo. Sé que nos gusta quejarnos sobre el inspector, que encuentran que todo es malo y que son irritantes, pero ellos están aplicando la ley sobre las construcciones, y es lo que nos mantiene seguros cuando estamos en una casa o en una construcción comercial. Y yo espero que ustedes, como residentes del estado de Carolina del Norte, le pongan atención a eso, porque personalmente, y como le pongo atención a eso, encuentro que es temeroso.
En cuanto a lo de los home builders o constructores, el presidente de esa asociación también fue alcalde de Durham, en Tennessee. Mi pregunta es, ¿esto tiene que ver con el contenido de by right development, de construcción por derecho? Definimos qué significa esto, el by right development. Digamos que usted es dueño de una parcela, de un lote, y tiene una designación en cuanto a la zonificación. Y usted revisa el UDO y se da cuenta cuáles son todos los requerimientos para poder desarrollar o construir un centro de cuidado infantil, digamos, en esa parcela o lote. Y lo único que tienen que hacer básicamente es enviar los planes a la ciudad que demuestre que cumple con todos los requerimientos del UDO. Y eso es lo que yo llamaría un desarrollo por derecho o by right development. Yo soy dueño de la tierra, quiero usarla para esto, ya busqué todos los requerimientos del UDO y estoy cumpliendo con todo. Y eso es por derecho. Nadie puede detener al dueño de esa tierra que utilice su tierra de esa manera. ¿Y es una ley? Es la verdad. Sí, y de hecho tenemos un ejemplo de una construcción en Durham que fue frustrante para los planificadores y para mí también. Había una construcción adyacente al West Point en Ano y muchas personas comenzaron a decir que el departamento de planeación debía de detenerlo. Querían de parar esa construcción. Y de hecho eso fue un ejemplo de un desarrollo por derecho. El desarrollador envió los planes y estaban argumentando que cumplían con todos los requerimientos del UDO. Y agregaría que habían algunas cositas raras, porque había una falta de claridad, habían apelaciones que fueron enviadas y finalmente las apelaciones fueron resueltas. Pero puede ser muy frustrante y ustedes tienen que ser muy buena gente con nuestros planeadores. Ellos intentan aplicar las leyes y no son los que crean las leyes. Los políticos son los que crean las leyes. Y cuando un planeador les dice, se puede hacer esto por derecho, lo que eso significa es que ya vieron la aplicación, ya revisaron el requerimiento del UDO y no hay nada que los detenga. ¿Sí me entiende? ¿Tiene un problema con eso? No se escucha la pregunta, qué pena. Yo sé que la vivienda asequible es algo que le interesa a algunos de ustedes, pero donde tenemos oportunidades de construcción por derecho, eso reduce el costo de desarrollo de construcción. Entonces tengamos presente que tenemos muchas personas, tengan presente que cuando usted dice que quiere vivienda, pero no quiero esa vivienda cerca a la mía, eso aumenta el costo de vivienda. Entonces, por derecho, usted sabe que si hay personas aquí que quieren vivienda asequible, reduzcan las barreras y eso es lo mejor que podrían hacer. Pero hay implicaciones. ¿Y cuál es el balance? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Hay un punto de equilibrio y eso es lo difícil de lograr y eso es lo que tienen que hacer nuestros políticos. ¿Está claro? Muy bien, hay tres tipos de decisiones de uso de suelo y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. El primero es legislativo. ¿Qué es una decisión legislativa? Se trata de crear una nueva disposición de código de construcción o adoptar una nueva disposición de UDO, una ordenanza de desarrollo unificado. Se trata de crear las leyes que aplicarían en la ciudad de Durham. ¿Y quién hace eso? El Consejo de la Ciudad, para la ciudad, los comisionados para el condado. Y si no les gusta una de las reglas del UDO de la ciudad o una disposición del código, tiene que hablar con los políticos y trabajadores públicos elegidos. Sí, básicamente tendrían que promulgar una nueva disposición y no puede ser anticonstitucional, no podemos discriminar a la gente. Y tiene que ser un ejercicio sano de discreción legislativa. Y ese es el estándar. Próxima diapositiva. La próxima decisión, que es la cuasi judicial. ¿Alguien ha escuchado eso antes? ¿Sí? Tenemos ciertas cosas que son cuasi judiciales.
Y es precisamente como suena. Se trata de ir a la corte y en la ciudad tenemos ciertas juntas que podrían hacer decisiones cuasi judiciales. Y lo que hacen es que hay estándares para esas decisiones que están dentro de los estatutos estatales o en la UDO. Y la gente tiene que venir a presentarse en una audición. Y estas son anunciadas públicamente y el que aplica está ahí. Y muchas veces tienen que poner testimonios de expertos. Si quieren decir que el proyecto no va a afectar negativamente el valor de una propiedad adyacente, tienen que tener alguien que valore eso y que sea un testigo. Y los oponentes también tienen que tener el mismo estándar, básicamente. Hay pros y contras para estas decisiones cuasi judiciales. Entonces, ¿quién es el que toma esas decisiones cuasi judiciales? Tenemos un par de esas que van a los cuerpos elegidos. ¿Alguien ha escuchado de la Junta de Ajustes? Ellos dan permisos de ajustes menores o variaciones. Y también está hablando sobre las solicitudes de acomodaciones razonables. Esos todos son manejados por esa junta. Los estándares y la evidencia tienen que estar ahí. Es como en una corte. Usted tiene que jurar decir la verdad. Y es muy similar a una corte. Y el estándar que aplica es lo que el estándar del Estado sea, ya sea en el estatuto estatal o en el UDO. Si ustedes van al capítulo 3 del UDO, ahí podrán ver todos los diferentes tipos de aplicaciones que la gente puede someter o enviar, y notarán que algunas de estas son decisiones cuasi judiciales. Y ese es el ejercicio de tener algo de discreción, pero tiene que ser basado en evidencia y tiene que ser basado en los estándares adoptados. ¿Está claro para todos? Y hay otras juntas que tienen también decisiones cuasi judiciales y una autoridad que lo haga. Por ejemplo, la Comisión de Preservación Histórica en los distritos históricos o los lugares históricos. Y también una junta de apelación de vivienda que aplica los requerimientos mínimos de vivienda. Ahora, las decisiones administrativas, y esto suena como un insulto, pero esta es una decisión que se debe tomar. Debe involucrar el ejercicio de que no haya discreción, de no discreción. Entonces, por ejemplo, si una persona envía un plat o un mapeo, y el mapeo o el plat cumple con todos los requerimientos y todos los requerimientos de la ciudad, nuestro personal no tiene la libertad de decir, ¿sabes qué? No me gusta este mapa, no voy a aprobarlo hoy. Nos van a demandar, no se permite que se haga. Los permisos de construcción, si alguien llega y llenan la aplicación, el formulario, nos dan el dinero y la aplicación está completa y cumple con todos los requerimientos de la ciudad y del Estado, el permiso tiene que darse, y eso se tiene que hacer. No hay un ejercicio de discreción ahí. Entonces, nuevamente, cuando ustedes se quejan por esto, muchas veces puede ser algo legítimo, pero tengan presente que muchas veces hay que son empleados gubernamentales haciendo su trabajo y haciéndolo de buena manera, correctamente. Bueno, consejos. ¿Alguien puede pensar sobre un cuerpo en la ciudad que solamente ofrezca sugerencias? La Comisión de Planeación. Muchas personas dicen, bueno, la Comisión de Planeación negó esta aprobación. Y ¿saben qué? Al final del día, eso es un consejo a nuestros trabajadores públicos. Hay gente que llega a la Comisión de Planeación y ellos escuchan el caso, de pronto hacen una recomendación de no aprobar y el Consejo de la Ciudad o Comisionado de la Ciudad necesita seguir la recomendación de la Comisión de Planeación. La respuesta es no. Es solamente un consejo y eso está escrito en la ley estatal. Y básicamente eso es todo para la categoría de consejos o advice. Bueno, yo creo que ya están familiarizados con esto y siempre me gusta preguntar cuáles son los temas más candentes en el uso de suelo en Durham, y seguramente los planificadores ya han hablado de esto. Por ejemplo, vivienda asequible. ¿Por qué no podemos incluir este tipo de casas o de viviendas? Yo creo que ya tienen un entendimiento más claro de cuáles son las limitaciones. Si alguien quiere preguntar algo más sobre eso, puede hacerlo, o pueden enviarme un correo electrónico o llamarme a la oficina. Hogares de grupo o group homes. ¿Saben qué me refiero a esto? Puedo pensar en un par de situaciones diferentes. Algunas de que no le gustan los vecinos, que son grupos de estudiantes que viven juntos, por ejemplo. Hay restricciones
Son casas que se convierten en casas para hacer fiestas. Tenemos algunas restricciones en eso en la UDO. También tenemos algunos grupos de personas que viven en casas que dan cuidado familiar, y eso es una categoría reconocida bajo la ley estatal de Carolina del Norte. ¿Alguien ha escuchado sobre Oxford House? La casa Oxford, que es un grupo de personas que viven en una casa para recuperarse son exalcohólicos y personas que sufren de abuso de sustancias o de drogadicción. Y la primera solicitud de acomodación fue para un Oxford House en una subdivisión. Y los vecinos fueron y no lo querían ahí, no querían que estuviera ahí. Pero fue aprobado. Y tengo que admitir que me sentí muy aliviado porque seguramente nos hubieran demandado y hubiéramos perdido si no nos hubieran dado luz verde. ¿Alguien ha escuchado sobre personas que envían una aplicación para demoler una estructura en un distrito histórico? La ley estatal requiere que tenga que ser aprobado. Podemos retardar la demolición hasta 365 días, pero la estatal está escrita, dice que no podemos negar esas aplicaciones para demoler algo, solicitudes. Y la Comisión de Preservación Histórica ha tenido conversaciones bastante calientes donde los abogados han tenido que explicar esto. ¿Tienes contacto? ¿Podrías explicar por qué requieren que hayan demoliciones en vez de verlo caso por caso? No lo sé, porque el estatuto ha estado ahí por mucho tiempo ya. Pero la forma en que el estatuto está escrito dice que un gobierno local no puede negar un certificado apropiado de demolición, pero sí puede retardar la fecha efectiva del COA hasta 365 días. Y esta es una disposición, de hecho. Había una casa en Club Boulevard, por ejemplo, donde la persona que envió la aplicación fue a buscar que demolieran la casa y fue aprobada. Y fue una discusión bastante larga y fue aprobada con la tardanza de 365 días, el delay. Y como lo contempla el estatuto, algunos de los vecinos se reunieron con arquitectos que ya han trabajado con estructuras históricas y la casa nunca fue demolida. Y un plan alternativo fue desarrollado y los dueños de la casa llegaron a un acuerdo con los vecinos. Así es como se contempla el funcionamiento del estatuto, pero no hay un requerimiento. Pero no puedo decirles por qué la legislatura tomó la decisión de decir, sí, usted puede demolerla. La única opción es retardarlo. No puedo responder a otra cosa. Aguas, lluvias. Yo sé que todos saben que el clima está haciendo cosas, así crean o no, en el calentamiento global. Pero sí estamos de acuerdo todos. Yo creo que las tormentas se están volviendo más intensas. Seguramente vamos a ver más inundaciones y las aguas lluvias son un tema importante. Hay algunas regulaciones de agua lluvia en el UDO, pero no les pidan mucho a los planificadores sobre esto, porque esto es un tema de trabajo público más que todo, de Public Works, y las disposiciones de aguas lluvias están en el código de la ciudad, y por lo que vale, Durham tiene los requerimientos más altos de aguas lluvias que cualquier otra ciudad del estado, y se los puedo garantizar que es la realidad. ¿Sabes qué? Yo tuve almuerzo hoy con alguien de gestión de aguas y me dijo, ¿sabes qué, Don? No ganamos este año. Y adivina quién ganó. Raleigh. Pero sí, tienes razón. Tradicionalmente Durham tiene la mejor agua del estado, pero no puedo creer que Raleigh haya ganado. Pero sí, somos en parte responsables por el agua tan rica de Raleigh, porque algunas de las reglas de aguas lluvias que son tan pesadas en Durham, nosotros mantenemos el agua de Raleigh limpia y somos responsables entonces por el agua que tienen allá. Y yo trabajé para una firma antes de unirme a la ciudad y estaba representando a Walmart en una audiencia de zonificación en Carolina del Sur.
No se dice Beaufort en Carolina del Sur, perdón. Y quería aclararles algo. Algunas veces la gente va a las reuniones y dicen, si esto fuese Target, yo estaría a favor de esa construcción. Y eso es un mal argumento. La zonificación no les da las compañías que les gusta. Se trata de si la zona comercial es permitida aquí o no y de qué tamaño. Entonces, si quieres hacer un argumento efectivo en una reunión, no ataques a la marca. De pronto mucha gente le gusta odiar a Walmart. A mí no me gusta Walmart. Entonces no los dejes llegar, ¿no? Eso no es un buen argumento. Próxima diapositiva. Y me gustaría repasar esto rápidamente. ¿Cuáles son... ¿Qué se puede regular por medio del UDO? Y cuando se ve esta lista, no son muchas cosas emocionantes. La altura de los edificios, número de pisos, el tamaño del edificio, porcentaje del lote que puede estar ocupado, si puedes construir una mansión que cubra completamente un lote o no, probablemente no. El tamaño de los patios. La gente sabe, por ejemplo, que cuando ves una propiedad hay un antejardín, el área que está entre la estructura y la carretera. Y el UDO tiene requerimientos mínimos para esos antejardines. Requerimientos de espacio abierto, densidad, cuántas estructuras pueden tener por acre, la ubicación de los edificios, buffering o barreras para que no te molesten tus vecinos. Y también el uso del suelo puede controlar el uso de los edificios y del suelo. Decidimos dónde puede ir la parte residencial o comercial. Los estatutos nos permiten dar incentivos para las estructuras verdes. No sé si Durham haya explorado esa posibilidad del todo. Algunas veces la gente dice, no me gusta la forma en que se ve algo. Y eso es una restricción impuesta por la ley estatal. No podemos regular a las casas de familias o dúplex a menos que haya consentimiento. Las ubicaciones de ventanas o puertas. No pueden decir no me gustan las puertas de garajes frontales. No es algo que la ciudad pueda regular. El número de tipos de cuartos. No podemos controlar tampoco lo que sucede dentro de una estructura, pero sí tiene que cumplir con el código de edificaciones. Y después el diseño interior también. ¿Cómo nos va con el tiempo? ¿Estamos cerca al final? Bueno, vamos a terminar entonces. Estos son el material que les entregamos y tenemos otra disposición, que es la sección 92 del Charter. ¿Alguien ha escuchado en una audiencia de rezonificación que hay un plan de construcción asociado con la rezonificación? ¿Alguien ha escuchado eso? Bueno, la ciudad de Durham es el único lugar en el estado en donde van a escuchar eso, porque tenemos legislación especial que indica que pueden tener planes de construcción y básicamente esta es una forma en que las regulaciones de zonificación tienen requerimientos adicionales que se muestran en el plan de desarrollo. Y si se lee la sección 92 del Charter, básicamente dice 4 cosas. Y aunque algunas veces se puede utilizar de manera extensiva. Entonces están los usos que pueden ser controlados. Digamos que algunas veces vemos restricciones de uso que están incluidas en los planes de construcción o de desarrollo. El desarrollador puede también estar de acuerdo en hacer mejoras en las carreteras en in situ y por fuera del lugar para poder manejar los temas de tráfico. También pueden estar de acuerdo en construir calles y algunas mejoras de los servicios públicos y también pueden hacer disposiciones relacionadas al espacio recreacional y las instalaciones. Alguien ve en esos 4 puntos y lean la disposición del charter si quieren. Les prometo que son las únicas 3 cosas que dicen que podemos hacer.
Y algunas veces nos dan compromisos en planes de construcción relacionados a casas asequibles, vivienda asequible. Y nadie nos ha dicho nada por eso. Y si esperaríamos poder tener una defensa buena para eso. Ellos lo ofrecieron, nosotros lo aceptamos. Pero yo creo que expandimos un poco nuestra autoridad como charter. ¿Alguien ha ido a una reunión del consejo donde el desarrollador o constructor da una donación a las escuelas públicas de Durham? Sí, sucede muy a menudo. ¿Y eso está en la lista? No. Y dije que es algo bueno. Sí, sí, es algo bueno. Y si tú quieres ir un paso más allá todavía, el argumento legal que nosotros haríamos en la corte es que mientras sea una oferta, uno no puede decir que no puede aprobar la construcción a menos de que hagan eso, pero si lo ofrecen voluntariamente, yo diría en la corte que el Consejo de la Ciudad pudo aceptarlo libremente al aprobar la rezonificación. Y después está este principio legal que se llama estoppel, que es como decir paren, estoppel, stop, parar. Y el argumento que diríamos es que ellos deben de detenerse y no pueden seguir con el argumento de que es ilegal, porque fue una oferta y lo aceptaron libremente. Hay un estatuto que habla sobre defender las detenciones y todos los planes de construcción le decimos. Y ellos firman que ellos ofrecieron todos esos compromisos. Y eso también lo hacemos con las decisiones cuasi judiciales. Tratamos de preservar la detención de la defensa. Si un constructor ofrece vivienda asequible, la ciudad de Durham lo acepta. Digamos que esa vivienda tiene que ser asequible en el contrato inicial o en la oferta inicial. No sé cómo decirlo técnicamente, pero esa casa tiene que ser asequible por 20 años. ¿Podrían ellos cambiar de parecer y la ciudad tiene archivos de si eso ha sucedido antes? Excelente pregunta. Por lo menos hay dos formas en que podemos hacer que los constructores hagan ofertas de vivienda asequible. Tenemos un bono de densidad en el UDO. Entonces, si están utilizando el bono de la ciudad, decimos no pueden. Pero si tienen una densidad aumentada para la construcción que es permitida por esa disposición, entonces tienen que cumplir los requerimientos de vivienda asequible. Pero si es una rezonificación, ese plan de desarrollo se convierte en parte de la zonificación para esa propiedad. Y Rico, iría y aplicaría la ley contra ellos si ellos no siguen las disposiciones del plan de desarrollo. Y Aaron y yo le ayudaríamos, obviamente. Sí. ¿Está claro eso? Entonces, si ellos hicieron la oferta y el Consejo aprobó la rezonificación con el plan de desarrollo, eso ahora es un compromiso de zonificación, a menos de que nos demanden más adelante. Y la Corte estaría de acuerdo con ellos, pero defenderíamos la detención, el estoppel. Perdón, no se le escucha a la señora. Ellos siempre... Bueno, qué pena, estoy tratando de asegurarme de decirlo bien. Hay constructores que no les ofrecen estos bonos de densidad, que ofrecen vivienda asequible. No, el bono de densidad es completamente voluntario. El UDO dice que si ustedes quieren utilizar este bono de densidad, pueden aumentar la densidad y esos son los requerimientos. X número de unidades asequibles por X cantidad de años. ¿Ok? Eso está relacionado al bono de densidad y la parte de oferta del proffering. Ustedes pueden unir esos dos, queriendo decir que si alguien tiene que tomar ventaja del bono o utilizar el bono de densidad, también tendrían que ofrecer una donación para construir más escuelas, porque mientras más densidad haya, más niños van a haber y van a tener un lugar para ir a la escuela. Bueno, para aclararte eso entonces... Cuando nosotros hablamos con el Consejo sobre restricciones legales, básicamente reciben la misma capacitación desde el Departamento de Planeación. Y una rezonificación es algo que el Consejo puede aprobar o no aprobarlo. Y ellos pueden hacer preguntas al constructor o desarrollador.
Y muchos constructores ofrecen algo como, por ejemplo, escuelas públicas. Por ejemplo, si quieren hacer una oferta como esa. Y yo creo que eso es una forma buena de hacer esa pregunta. Y después el constructor puede hacer una oferta. Y nuevamente no debe verse de esta manera. Tiene que ser una oferta voluntaria. Y si hacen la oferta voluntaria o si no la hacen, entonces es una decisión que tiene que tomar el consejo. Sí, digamos, yo tengo las siguientes preocupaciones, ellos las resuelven o no las resuelven. Entonces, no necesariamente se trata de que haya una compensación, es todo el paquete. Y si la mayoría del consejo le gusta la oferta que se les está dando o no. Tengo otra pregunta acá. Bueno, digamos que una oferta es hecha por un constructor grande para vivienda asequible para cierta cantidad de años. Y construyen el proyecto y luego a los 5 años deciden venderlo. ¿Qué sucede con esas viviendas asequibles? ¿Esta promesa de tiempo sigue? No, hay restricciones que están en la propiedad y nosotros vamos a aplicar la ley sobre eso. Y tiene que seguir siendo asequible por ese periodo de tiempo que fue prometido al principio. Y si estás interesada en esto, nosotros hemos desarrollado unas reglas extensivas precisamente para vivienda asequible en Durham. Y estas aplican a cualquier tipo de oferta de vivienda asequible. Y hay formas en que nuestro departamento de desarrollo comunitario que le haga seguimiento al desarrollo, a la construcción. Y si hay restricciones de ingresos, por ejemplo, van a hacer una auditoría anual para asegurarse que los residentes estén cumpliendo con esas restricciones de ingresos. Es un proceso bastante pesado, pero tenemos reglas bien claras para vivienda asequible en la ciudad de Durham. Muchas gracias, Don. Fue muy informativa esta sesión y gracias, Aaron, también por venir a tu día de descanso. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos para que puedan tomar algo, comer algo. Hay comida disponible y nos vemos de regreso en unos 5 minutitos a las 6:42 y vamos a continuar hablando sobre el UDO. Muy bien. Si me escuchan, aplaudan una vez. Si me escuchan, aplaudan 2 veces. Muy bien. Bienvenidos de vuelta. Tenemos a Mike Stack aquí que va a hablar sobre este acrónimo tan confuso. Muy confuso, de hecho. Me dijeron que me hiciera acá o que me hiciera acá. Pero me voy a quedar acá. No voy a hablar demasiado sobre el UDO. Don ya habló sobre las reglas y cómo las reglas se hacen. Ahora vamos a hablar sobre qué es el UDO, pero también exploraremos el documento por su propia cuenta, para que sepan cómo hallar información por su propia cuenta, o por lo menos intenten hacerlo. Es la Ordenanza de Desarrollo Unificado, que es una ley vinculante. También se le conoce ordenanza a una ley sobre cómo Durham construye y cómo crece. ¿Y qué hay en el UDO? Las reglas de zonificación. Cosas como la altura de un edificio o los problemas como por ejemplo de las líneas de propiedad de donde se construye una edificación. Reglas para la subdivisión de las tierras. ¿Qué tan grande puede ser un lote o qué tan pequeño puede ser un lote? O ¿cuántas partes se puede dividir un lote grande? Las leyes ambientales. También había una ordenanza de aguas lluvias. Las regulaciones de aguas lluvia están en el código, pero el UDO regula muchas otras regulaciones o aspectos ambientales, como los buffers o las barreras o la preservación de los árboles. Una ordenanza para inundaciones en lugares llanos. También hablaremos sobre humedales e inclinaciones. Las disposiciones que impone RICO, ellos también están en el UDO. Y también procesos y procedimientos y definiciones.
Y puede ser un documento bastante complejo. Muchas veces la gente dice, esto es un documento de 600 páginas y es difícil de digerir y es confuso y todo lo demás. Y sí, hay mucha terminología ahí. Si no estás acostumbrado a utilizarla, puede ser confuso. Pero una vez empiezas a leerlo, comienzas a darte cuenta que solamente te enfocas en una porción muy pequeña. Y mucho de eso son temas legales, como cosas que tienes que incluir ahí para que suene, para poder retar a la corte. Y hay muchas definiciones también. Digamos que queremos saber cuáles son nuestros términos y en la práctica de planeación versus lo que escuchamos en Webster como definición, o lo que leemos en Webster, un diccionario. Los procesos y los procedimientos en el tercer artículo 3, y vamos a revisar el UDO, pero hay una sección completa de lo que hace cada junta o cómo se ve cada proceso, las reglas de cada proceso, ya sea algo grande como un nuevo centro comercial, tiene que hacerlo por una revisión y hay un proceso que está incluido en el UDO y ese es el proceso para hacer revisiones de planes. Para que tenga mérito legal hasta un permiso firmado o un permiso para ocupar un hogar. Entonces tenemos para que estos permisos tengan autoridad legal, básicamente. La fecha efectiva fue en el 2006. Y el UDO es un término elegante para tomar diferentes regulaciones y unirlas en un documento. Y Durham ha elegido hacer la zonificación y las subdivisiones y también el control de erosión y sedimentación en ese documento junto con otras cosas. Las aguas lluvias no están en UDO, está en el Código de la Ciudad. Otras jurisdicciones van a tener un UDO y va a tener más cosas, como por ejemplo puede tener el Código de Casas ahí. Pero depende de la jurisdicción estructurar su propio documento como vean que se debe hacer. Y aplica para la ciudad y el condado, ya solo lo revisamos y lo entienden, ¿verdad? Y también es una herramienta que implementa políticas adoptadas por los cuerpos gubernamentales o las autoridades. ¿Saben cuál es la diferencia entre política y ley o reglas? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Entonces, una política es una meta, una aspiración, y una regla trata de implementar esa meta o esa inspiración, o esa aspiración. Las políticas son utilizadas por otros departamentos, organizaciones de diferentes maneras, pero así es como las políticas se utilizan en el mundo de la planeación. La organización está dividida en 17 capítulos y creo que ya he repasado o mencioné muchos de ellos. Vamos a revisar algunos. Podemos ver la sección de ADU. No sé qué más mencionaron. Hubo otras cosas que tocaron, como por ejemplo el bono de la densidad. No voy a decir que sean cosas fáciles de leer ni emocionantes. Estamos buscando rehacer el UDO y una meta es que sea más asequible. Va a haber un límite porque tenemos que tener una defensa legal y usar cierta terminología, pero trataremos de organizarlo de una manera más asequible, más fácil de digerir, no solamente para los residentes de Durham o para los constructores que quieran construir, sino también para nosotros y nuestro personal, porque puede ser difícil de leer. Queremos que sea fácil de digerir para todo el mundo. ¿Una pregunta? En la lista de correos vi que va a haber una revisión el próximo miércoles en la hora del almuerzo. El UDO va a hacer una revisión. Creo que hay un correo de eso. ¿Sabes algo de eso, Brooke? Creo que es en el centro y es algo presencial. Si le puedes enviar un correo al grupo sería regio. Si es la reunión de inicio. Sí, sé que estábamos haciendo unas reuniones y creo que hay una mañana con el personal, pero no sabía que había otra. Y esto va a ser un proceso con la comunidad. También hay una firma que hemos contratado. Se me olvida el nombre de la firma, que se va a encargar de desarrollar el UDO, y una compañía separada va a encargarse de todo lo de relacionamiento con la comunidad. Va a ser un proceso bien robusto. Pero bueno, esto es el UDO y como pueden ver, y yo ya hablé de esto antes,
No puedo decirles que hay en el artículo 1 que es general, pero sí hay muchos aspectos generales que le da autoridad legal al UDO. Pero en una tabla para regulaciones de uso, y podemos verla, una pregunta sobre qué es algo que significa por derecho. Y en la tabla de usos les va a dar una lista de diferentes usos que van desde diferentes tipos de desarrollo residencial o desarrollo industrial. Y les dice cuáles son los usos que son permitidos en esas zonificaciones por derecho o por derecho con ciertos estándares, o si necesitan una aprobación especial, como el permiso de minería que mencionó Don, que se tendría que ir a la Junta de Ajustes, o si no es permitido del todo. Estándares de diseño, estándares de las regulaciones, altura, densidad, protección ambiental, ya hablamos de eso. Eso es las disposiciones de inundaciones, de árboles, de barreras, de paisajismo y buffering o barreras. Esas son cosas que podemos regular. El paisajismo alrededor de un proyecto que podría requerir que haya una preservación de paisajismo o la plantación de árboles adicionales. Y también hablamos sobre requerimientos de paisajismo en parqueaderos, etc. Acabaste de decir que el UDO lidia con qué significa algo por derecho. Lo que quiero decir es que habla sobre el tema de por derecho, porque la tabla de usos les dicen que tienen por derecho, donde tienen que enviar solamente tienen que enviar tres procesos de aprobación. Si es por derecho, es solamente un proceso administrativo. Lo dan, hacen el permiso que es requerido y se aseguran de que siguen todas las reglas para construir en ese lugar, y si cumplen con todas las reglas, tienen que ser aprobados. Si quieren construir una casa en su propiedad y les permiten hacerlo, envían el permiso de construcción, llenan toda la información de los códigos de construcción, sino de zonificación también, para que sepan dónde está la casa ubicada en la propiedad, asegurarse que no se acerca a otra propiedad, si hay un riachuelo o algo, ese tipo de cosas. Y si tienen todo bien, es también para construir. Un parqueo, estándares de señalética, la aplicación de la ley, distritos de construcción. Eso es para, por ejemplo, en el centro hay estándares especiales de construcción. Ninth Street también tiene algo así, y Patterson también tiene un distrito de diseño. Y eso es lo que llaman código de formulario. Se enfoca más en el formulario que en los problemas. Y la sección de definiciones, que en la próxima. ¿Cómo los diferentes grupos utilizan el UDO? Los constructores quieren seguir las reglas y regulaciones en el UDO. Obvio, usted puede ser un constructor y quieren construir una casa en una propiedad que le pertenece, o una adición. Yo hice una adición en mi casa. Pero yo era un constructor y tengo que seguir las reglas. Y tengo que aprender las reglas, o mi contratista tiene que revisar las reglas y tiene que entenderlas. Pero el constructor, me tocó hablar, bueno, en fin, estaba contando una historia mía, pero bueno, los desarrolladores no siempre son los conglomerados enormes que vienen de por fuera, como Pulte Homes y otras compañías. Pueden ser negocios locales, o personas locales que están desarrollando pequeñas propiedades. Los oficiales locales utilizan el UDO para implementar políticas que ellos ya han adoptado y quieren que se realicen. El personal utiliza el UDO para revisarlo y asegurarse que quieran construir alguna propiedad sigue las reglas. Y tienen que enviar los permisos de construcción o el plan del lugar, o si quieren subdividir la tierra. Eso se llama un plat, que es un mapa, es un documento que se envía que muestra cómo están desglosando la tierra en pedazos más pequeños, o si toman pedazos más pequeños y los están uniendo, convirtiéndolo en un lugar más grande, en un lote más grande. Los residentes, ya hablamos de esto. Los residentes pueden ser también constructores. Querrán saber qué sucede con los vecinos. Por ejemplo, yo estoy a cargo del servicio al cliente en el departamento y somos los que estamos en el lobby todo el tiempo y no recibimos las llamadas de los grandes constructores.
No recibimos los correos ni nada de eso. A nosotros nos llama todo el mundo que está aquí en este salón, por ejemplo. Y nosotros los dirigimos en la dirección correcta. O les damos la información que necesitan. Pero hablamos con ustedes básicamente el 90% de las veces. Esa es la actividad en grupo. Y pensé, ¿por qué no la vemos en línea? ¿Quién aquí ya ha ido en línea a internet? Y yo sé que tú ya lo hiciste, Mimi. Yo sé que tú lo hiciste ya. Y me tengo que quedar en este espacio, no puedo mover. ¿Puedo interrumpirte? Yo creo que Tom tenía una pregunta sobre el desarrollo por derecho y en donde habla eso en los estatutos del Estado. Mucha de esta información está regulada en el 168 o en 160D. Si van a buscar el 160D, creo que es el 160D 403 o algo así, y vayan a los estatutos de Carolina del Norte y pueden ver qué significa desarrollo administrativo, o sea, por derecho, y les diremos cómo tiene que ser procesado. Qué pena por la interrupción. Bueno, pensaría que casi todos ustedes no han ido a revisar el UDO por internet. ¿Asumo esto bien? ¿Quién lo ha revisado? Son 3 personas. Chris va a ponerlo en línea, pero ustedes también pueden acceder a nuestra página web durhamnc.gov/udo y pueden buscarlo ahí. Pueden hacerlo desde su casa, en un desktop, en un computador de mesa. Pero también pueden buscarlo en un iPad, en un teléfono, en el teléfono de su amigo. Y podemos revisarlo. Lo que vamos a ver es algo así. En el teléfono se va a ver diferente. Y ahí tienen todos los capítulos. Y si están en el desktop o en el computador de mesa y quieren la tabla de contenidos, vayan a configuración, a settings. La barra que está a la izquierda, haga clic ahí, guarde. Le estoy dando algunas instrucciones básicas aquí. Hagan clic en aplicaciones y permisos. Ahí pueden ver la tabla del contenido. Y esa es la tabla de contenido. Si a la gente le gusta la tabla de contenido, es muy fácil de usar. ¿Aprendieron algo nuevo? Excelente. Y quiero quedarme quieto aquí en este lugar. Lo he tratado de poner por defecto, pero no he podido. Bueno, algo que estamos haciendo, y no sé si Chris va a decirlo antes de que se adopte el nuevo UDO. De pronto sí, de pronto no. Pero lo vamos a traer. Tenemos una tercera parte que hace esto. Cuando hacemos enmiendas en los textos, lo enviamos a una tercera parte para que lo actualice en línea. Pero lo vamos a hacer hoy, aquí mismo. Espero que esto sea más fácil, más rápido y que nos ahorre dinero. Bueno, todos en esta clase obviamente estamos aprendiendo de ustedes que son los expertos. Pero estoy pensando sobre el Joshmo. ¿Han pensado sobre tener una versión rápida del UDO o corta? Si algo que pensamos hacer con el consultor es que nos ayude con una docena de guías de usuario, versiones cortas, rápidas, para que se pueda entender más fácilmente. Sí, no puede ser una ordenanza porque tenemos que seguir lo que dicen las directrices. Solíamos tener algo así cuando teníamos otras páginas web.
pero vamos a hacerlo de nuevo con el UDO nuevo. No vamos a hacer algo ahorita que tenga que ser cambiado dentro de 18 meses. Eso sería doble trabajo. Pero queremos tener un buen cimiento que nos permita construir sobre eso más adelante. Podemos comenzar con información de rejas o ADUs o un glosario con términos. Buena pregunta. Scott Wyman nos dijo ayer en la Junta de Relaciones Ambientales que están trabajando en un tema de justicia del lenguaje para el UDO. Quería preguntar si las guías, y mucha de esta información es difícil de traducir, pero las guías de usuario podrían ser traducidas. Sí, eso es lo que queremos hacer, es la intención. Y de pronto no lo aclaré, pero la intención es que usemos un lenguaje muy fácil de digerir en las guías, que sea más accesible. Y la traducción, sí, la traducción también, sí, gracias. Sí, efectivamente van a haber versiones traducidas. Algo que estamos viendo es tratar de traducir todo el ODO con la nueva versión. Y veremos cómo funciona eso. Esa es la tabla de uso, que es una parte muy famosa del ODO porque todo el mundo quiere saber qué pueden hacer con sus propiedades. Y así es como se ve. Y puede verse bastante complejo, pero cuando lo entiendes tienes que saber un par de cosas. ¿Cuál es mi zona y qué uso quiero? Entonces, si tu propiedad tiene un distrito de zonificación RS, lo buscan en esa columna y ven cuáles son los usos permitidos y los que no. Y siempre decimos qué significan las letras en la ordenanza. P significa que es permitido por derecho, y ese es el término de por derecho, nuevamente. Hay otro que dice que hay una aprobación especial, un uso especial, una aprobación por la Junta de Ajustes. L significa que hay estándares suplementarios que son permitidos por derecho, pero tienen que seguir algunas reglas para ese uso. Y si está sin nada, significa que no pueden hacerlo. Y esa es la tabla de usos. Y casi toda ordenanza de zonificación en el estado. Y si alguien conoce una que tenga una tabla de uso, se va a ver así. Sí, la pregunta, qué pena. La pregunta es, ¿cuál es ese signo de más que está ya apilado? Ese signo de más apilado es para los planes de desarrollo y significa que si hay un plan de desarrollo que ya esté desarrollándose en ese sitio, tendría que estar en el plan de desarrollo para que lo puedan utilizar, para que puedan aplicar ese uso. Buena pregunta, Chris. Y hay otras partes de esta sección que habla en más detalle sobre qué significa cada uso. Digamos que no entienden que es un cuidado infantil, pueden buscarlo ahí para comparar qué significa a nivel federal o estatal y o qué es una escuela o qué significa retail o un minorista. Hay secciones ahí, por ejemplo, que van a explicar qué es el área comercial. Sí, aquí está el cuidado infantil, por ejemplo. Qué pena. Sigue bajando. Hay sellas minoristas y servicios. O sea, hay muchas cosas que están cubiertas ahí, por ejemplo, minoristas y servicios. Ahí lo que tratan de hacer es ayudar a eliminar dudas sobre qué significa algo. Si hablamos de minoristas, podríamos tener muchas dudas. Y no deberíamos de tener ese tipo de dudas. Hay una sección que quieren revisar específicamente, voy a un tema, por ejemplo los ADUs, ¿quieren ver los ADUs? Sí, listo. Sí, ¿por qué no? Hay una sección en el artículo 5 que habla sobre unidad de vivienda accesoria o los ADUs. Y un ADU te permite ciertos usos en el suelo. Y les dice ¿cuántas veces pueden hacerlo? Pueden hacer 1
un lote residencial que tenga uno o dos accesos, una casa única o un dúplex, por ejemplo, podrían hacer una ADU. Pueden hacer un par de más si es de uso cívico, si como una iglesia o una escuela. También les dice dónde puede ser ubicada la unidad de vivienda accesoria. No voy a revisar toda la información, solamente la información básica. Esta es la información básica de una ADU que pueden hacer por derecho. Envían el permiso de construcción, se aseguran de que cumplan con los códigos de construcción y la zonificación, las regulaciones de zonificación. Se lo aprueban, reciben el contrato para que puedan construir, después lo inspeccionan, lo habilitan y la gente puede empezar a vivir ahí. ¿Qué más puede interesarle a la gente? Infraestructura. Hay una sección completa sobre infraestructura. Bajen un poco, Chris, porfa. Artículo 12, que habla sobre temas de infraestructura. No voy a repasar toda la parte de infraestructura con ustedes. No les voy a caer bien si lo hacemos. Pero aquí habla sobre diferentes cosas. Por ejemplo, movilidad de los transeúntes en bicicleta y ese tipo de cosas. Habla también sobre dónde tienen que poner andenes. Básicamente en todos lados tienen que hacerlo. Anteriormente no tenían que hacerlo. Vivía en un barrio de Durham que no tenía ningún andén. Corredores para ferrocarriles, eso es muy emocionante. Requerimientos de ingreso y de egreso, como entrar a una propiedad y salir de una propiedad. Sí, por acá. Tengo una pregunta rápida. Tú hablaste sobre un punto interesante. Hay muchos barrios en Durham, en particular, aquellos que han sido anexados a la ciudad, que no tienen andenes, que no tiene planos. ¿Cómo arreglas eso? ¿Estás hablando sobre anexados recientemente o que ha sido parte de la ciudad por siglos? ¿Y por qué importa eso? Importa un poco, porque si es un barrio viejo como el mío, entonces depende de la ciudad tener el financiamiento necesario para construir los andenes. Si es un proyecto que se aprobó recientemente y que fue anexado, las reglas ya están ahí incluidas para decir que usted, el constructor, tiene que construir los andenes. Ahora se convierte en la propiedad y responsabilidad de la ciudad después de que ha sido construido, como las carreteras y las calles. Pero el costo inicial de construcción recae en el constructor o desarrollador. Ok, una pregunta más. Mi barrio tiene andenes porque somos nuevos, pero por fuera de mi barrio recientemente pusieron señalética que dice ciudad de Durham, porque no estábamos en la ciudad de Durham antes. Entonces eso me dice que es un cambio reciente. Sí, pusieron señalética nueva y de pronto cambiaron los límites de la ciudad. Sí, tampoco significa que sea una carretera de la ciudad, porque podríamos tener. Sí, y yo sé que es complicado. Tenemos carreteras estatales en la ciudad incluso. Y nosotros no tenemos mucho control sobre estas. Pero básicamente las reglas más recientes requieren que cuando ustedes estén haciendo subdivisiones o barrios nuevos que incluyan las aceras o andenes en ambos lados de la calle. Antes eran solamente un lado de la calle y antes de eso tenían suerte si construían andenes del todo. Y por eso pregunté si era diferente entre un barrio como el mío, que era más viejo y construido en los 80, 70 y 60 versus el tuyo, que aparentemente es nuevo. Tengo una pregunta y tal vez me estoy fuera de contexto, pero tengo una inquietud sobre infraestructura. Estos edificios nuevos de apartamentos y que también se usan comercialmente, ¿alguien incluyó cómo la gente va a llegar a estas ubicaciones? Si veo que tienen garajes para parquear, pero la gente aún tiene que llegar a ellos. ¿Esto es algo que piensan antes o después? Porque vamos a tener mucha congestión. Sí, todos vamos a tener mucha congestión. Y mucha gente se está viniendo a vivir acá en el Triángulo específicamente. Y está aumentando mucho la cantidad de gente. No solamente Durham, sino Raleigh, Apex, en otros lugares.
Pero en cuanto al desarrollo, en nuevos desarrollos, si es por derecho y la zonificación les permite hacer lo que quieren hacer y solamente tienen que enviar los planes para hacerlo y para demostrar que están cumpliendo con la zonificación. Y ahí está Tom cerca a ti, que él sabe lo de por derecho. Pero bueno, aún hay factores que afectan las mejoras, como por ejemplo poner carriles, giros y también formas para llegar a esos lugares por carro. Y no sé si quieran hablar más de eso, pero las mejoras de infraestructura, y Alexander habló sobre los acuerdos de gestión de servicios públicos también, pero sí estoy respondiendo lo que preguntas. No, lo que pregunto es por qué no incluyen esto cuando están construyendo esas estructuras. No esperen a último minuto a que sea muy tarde. Solo para aclarar, ¿agregar qué? Las calles o las carreteras. Sí, están agregando las calles y carreteras. Mientras las construyen, sí, en las subdivisiones requieren que construyan las calles también. Sí, donde yo vivo, en la área de RTP, constantemente están construyendo y no veo que mejoren las carreteras. De pronto no es un requerimiento según el tipo de construcción que se está haciendo. ¿Y qué podemos hacer para que lo requieran? Tenemos que ver cuáles son las reglas y si son reglas estatales, de pronto no tengamos mucho control sobre ellas, porque hay umbrales. Y no quiero complicarme mucho, pero los Trip Generation Rates, esto nos indica si hay una carretera que tiene que ser ampliada y tiene que ser ampliada, por cuánto tiene que ser ampliada. Pero la ciudad tiene umbrales también. Son de 150 horas pico, si no estoy mal. Y las horas pico es el momento donde va a haber mayor tráfico dentro y fuera de un lugar. Y ahí es cuando las mejoras de las carreteras y las ampliaciones y los giros adicionales se puedan requerir. Y esto sería parte del desarrollo. Y no van a poder ocupar ese lugar hasta que esas mejoras no se hayan hecho. Sí, siguiendo el comentario de ella. En cuanto al el análisis de impacto de tránsito que se realiza, parece que en la sección de Duramen donde yo vivo, hay muchas construcciones que se están erigiendo y para cada construcción tienen que tener un análisis de impacto del tránsito, del tráfico. Pero para mí depende de quién lo haga. Y no están uniendo toda la información que es necesaria, ni combinándola. Simplemente toman la construcción que les interesa a ellos, que están desarrollando, y no parece que estén tomando en cuenta las otras construcciones colindantes o que se van a construir en el futuro y que ya han sido aprobadas. Por lo tanto, hay un número falso que se les está dando en cuanto al tráfico que fluiría por las carreteras. Y las carreteras son responsabilidad de Durham o del Estado y no es responsabilidad del constructor o desarrollador, pero aún así va a impactar a mucha gente. Lisa dijo que habló sobre el impacto del tráfico o el análisis del impacto del tráfico y el que aplica tiene que proveerle esta información a la ciudad y al Estado para mostrar qué tipo de tráfico va a generar este edificio, esta oficina o este mall va a generar en las calles cercanas. Lo que entiendo, y yo no soy ingeniero de tráfico, ellos ven el impacto acumulativo de las construcciones. De pronto no puede ser aparente para ustedes porque no se muestra, pero sí hay información acumulativa y no sé desde cuándo venga esa información, es reciente, pero sí ven los impactos acumulativos sobre la red de carreteras. Este análisis es revisado por la ciudad, por personal profesional de transporte. La gente que prepara esos análisis de impacto de tráfico son firmas privadas, pero tienen ingenieros y tenemos ingenieros de tráfico cuyo trabajo es revisar esos documentos y asegurarse de que tengan sentido y que sean precisos.
y después tienen que hacer las mejoras necesarias que corresponden a los impactos que el análisis haya arrojado. Así funciona. Si los números no suman, si incluyes todos los desarrollos individuales, si sumas todos los análisis de impacto, de pronto eso puede ser para una sesión futura, que alguien de transporte venga y explique cómo funciona el TIA. Y a mí también me ayudaría. Y hay otras secciones también. Está la parte de aplicación de la ley. Como Rico está aquí, vamos a hablar de ella. Y habla sobre si ustedes construyen una cerca que es demasiado alta, tengan cuidado. La forma en que funciona la aplicación de la ley es que van a comunicarse con ustedes y les dan, hey, ustedes hicieron algo que está mal hecho, tienen que solucionarlo. Y van a trabajar con ustedes para solucionar ese problema. Y díganme si estoy equivocado, Enrico. Sí, básicamente mandamos una carta primero diciendo que tienen 7, 14 días para poder comunicarse conmigo. Tienen 7 a 10 días, 14 días para hablar conmigo, y es una carta de cortesía. Después le enviamos una nota oficial de violación con 14 días también. Después se pone en contacto conmigo porque lo siguiente va a ser una citación que cuesta $500 por día, cada día, y va ad infinitum. Trato de no hacer eso. La mayoría de las personas quieren cumplir antes de que empecemos a llegar a las multas. Yo diría que el 99.9% de las personas quieren cumplir antes de que lleguemos a la multa de $500. Pero incluso con eso tenemos problemas con ingresos, por ejemplo, o familias que viven con una madre de cabeza. Y lo que sucede es que le doy a alguien 30 días y le extendemos 60 días. La meta en Durham es que haya cumplimiento antes de llegar a las citaciones. Me gustaría que haya cumplimiento antes de llegar a las multas de $500 y a las citaciones, y que se involucre Don. Y él no está aquí, pero así es como tratamos de hacer las cosas. Y la ciudad no ve ese dinero va para las escuelas. Sí, quería decir que Alexander aclaró esto en una sesión anterior, pero ya que estás aquí, yo recuerdo hacer una pregunta sobre cómo hacen las citaciones para las mejoras en los barrios. ¿Podrías darme un resumen? Nosotros somos la ley del suelo, de la tierra. Nosotros, digamos que van a poner pasto o van a tener carros. Las aprobaciones solamente están dentro de los límites de la ciudad. Tenemos una entidad de la ciudad versus nosotros, que somos el condado. Vamos a todo el condado y hablamos con todo lo que tenga que ver con el condado. Nosotros aplicamos la ley sobre toda la tierra hasta la frontera del condado, versus NIS, que básicamente va a ser los límites de la ciudad, y ellos van a poder hacer cosas en tus cuentas de agua, por ejemplo. Y nosotros no podemos hacer eso. Hacemos citaciones civiles y tratamos de evitar estas a toda costa. Qué pena, no se escucha la pregunta. El más común va a ser parqueo frente de la casa y no en su parqueadero. Tienen que tener un parqueo designado en su casa y tiene que estar claramente delineado. Quiere decir que tiene que tener grava, un material en donde parqueen el carro. No pueden hacerlo frente a su casa. Uno de los temas con la ordenanza van a ser chickens and roosters. Todos tenemos este tema de gallinas y gallos. Y recibimos esto: no podemos tener gallos en la ciudad, pero sí en el condado. Eso no quiere decir que en la frontera pueden tener un gallo. Pueden tener hasta 10 gallinas dentro de los límites de la ciudad y nada de gallos. No pueden tenerlos en el condado. Por fuera sí, gallos. Son 2 quejas. Y la otra, la altura de las rejas al frente de ustedes. Pueden tener una reja de 4 pies cuando lleguen pueden llegar hasta 6 pies. Hay gente que quiere hacerlo de 6 pies y no puede hacerlo. Tiene que ser menos de 4 pies. Creo que hay más diapositivas. Vamos a verlas. Y si tienen preguntas, aquí estaré. ¿Cuáles son las limitaciones del UDO actual?
No siempre van a ser las mejores prácticas en cuanto a regulaciones de uso de suelo. Con el nuevo UDO seguramente vamos a implementar nuevas mejores prácticas y si hay mucho lenguaje técnico estamos tratando de incluir un lenguaje más sencillo para entender el UDO. El largo del documento tiene información bastante densa. Sí, eso sigue siendo un problema, lo entiendo. Esperamos que el lenguaje técnico sea resuelto. Vamos a buscar también hacer traducciones. ¿Y cómo se cambia el UDO? Como Don lo mencionó antes, este es un proceso legislativo y eso quiere decir que las reglas cambian por la aprobación del Consejo de la Ciudad y en la mayoría de los casos también la Junta de Comisionados porque tenemos un documento de ciudad y condado. Y Don también mencionó que hubo momentos en que la ciudad puede aprobar algo y el condado no lo aprobó y esto ha sucedido en donde se tiene por un corto periodo de tiempo, creo que eventualmente lo pudieron aprobar. Tuvimos técnicamente dos UDOs, uno que fue aprobado por la ciudad y los cambios que fueron aprobados por la ciudad no fueron adoptados por el condado, entonces tuvimos que separar el documento solamente para el condado por ese periodo de tiempo. Y una práctica previa que solían hacer es tener una adopción efectiva en el momento de la adopción, que era como un problema en sí mismo porque siempre se tenía que esperar para llegar al condado. Siempre es un cuerpo de gobernantes antes y el otro cuerpo se reúne en otra semana y siempre se tenía esa brecha en el tiempo. Cuando hacíamos una norma, una ordenanza, fijábamos una fecha que funcione para ambos cuerpos. Ambos cuerpos consideran adoptar un cambio en el mismo mes, entonces vamos al primero del siguiente mes como la fecha efectiva. Eso también le da a la gente tiempo para aprender las nuevas reglas y le da tiempo al personal para aprender las nuevas reglas, pero si es una aprobación legislativa tiene que pasar, puede ser iniciada por prácticamente cualquier persona y por lo general es iniciada por el departamento de planeación o los directores de otros planes, de otras áreas. Seguro conocen una enmienda que sigue pendiente que se llama SCAD, que fue iniciada por privados y no por el departamento, pero puede ser enviada y todo el mundo puede aplicar y esta es la lista. Pasa por el departamento de planeación primero, lo revisamos. Luego lo enviamos a la comisión de planeación, ellos lo revisan, hacen recomendaciones y después pasa para el cuerpo gobernante, el Consejo de la Ciudad y los comisionados para que sea aprobado finalmente. Hay diferentes tipos, hay cambios de la casa, a Mimi le encanta esto. Modificaciones grandes a ciertas secciones. Hay una sección que se llama distritos de diseño y esta es una sección nueva que agregamos al UDO y que toma muchas regulaciones de zonificación que eran específicas para ese distrito de zonificación y lo agregaron solamente en una sección. Eso fue un cambio muy grande, una reorganización muy grande del UDO. También la creación de nuevas secciones de la ordenanza o la norma. Y también cambios grandes pueden ser parte de proyectos de gran escala que involucran entidades públicas y partes interesadas. Y cuando adoptamos el distrito de diseño para Patterson Place, eso fue iniciado por la ciudad, por el departamento de planeación, pero fue para un desarrollo de gran escala. Ese fue el primero para el carril liviano, para el ferrocarril liviano. Ese es un ejemplo. Siguiente. ¿Qué deberíamos de hacer? El nuevo UDO y el plan comprensivo. Si el propósito de esto, ya hablamos sobre el UDO y es una herramienta para implementar políticas. No es la única herramienta, pero sí es una herramienta importante y muy útil. Ahora que tenemos un nuevo plan, tenemos que actualizar el UDO para ayudar a implementar esas nuevas políticas que fueron aprobadas recientemente por los cuerpos de gobierno. Es un proceso de 18 meses, espero que sea así, para que se haga un borrador y sea compartido con las partes interesadas para la retroalimentación. El proceso de adopción
Va a comenzar en febrero del 2025 si tenemos suerte. Y el proceso de adopción se va a construir en 6 meses porque están anticipando y que va a pasar por un número de diferentes audiencias públicas, tiene que pasar por la Comisión de Planeación y seguramente ellos van a querer tener múltiples reuniones sobre este tema y también tiene que pasar por los cuerpos de gobernantes y seguramente van a querer o tienen que hacerlo, pero van a querer múltiples reuniones también. Algunos recursos, Durham Maps y todo esto puede. Y no sé si podemos poner la página web de Durham, del Departamento de Planeación. Pero Durham Maps es el sistema de pago que utiliza la ciudad. Pueden averiguar información de su propiedad, zonificación. Es lo que utilizamos cuando ustedes vienen a hacer preguntas sobre su propiedad. Siempre sacamos Durham Maps y se los mostramos a ustedes. Y ahí pueden ver su zonificación, más información aérea. Rico, acá tiene una pregunta. Y todas esas cosas divertidas. Y el UDO solamente lo revisamos. durhamnc.gov/planning. Eso va a la página de planeación donde pueden encontrar esos recursos, además de las aplicaciones, formularios y otras cosas muy divertidas. Y después información de contactos si están interesados en rezonificación, anexación, cambios al UDO, gestión de crecimiento. Una vez el UDO no esté listo, va a haber un correo electrónico dedicado para eso, para enviar comentarios y preocupaciones, el new UDO@durhamnc.gov. Y si tienen preguntas de zonificación, si tienen que hablar con nuestro personal y tienen que decir, hey, quiero construir una reja, una cerca aquí o una casa aquí, o qué sucede con esa propiedad que está allá en la calle. El correo es planning@durhamnc.gov. Y todo el mundo va a recibir esta información. No se preocupen, no tienen que escribirla, pero también pueden llamarnos al 919-560-4137. Ahí pueden hablar con alguien o pueden dejar un mensaje y les devolveremos la llamada. Si quieren hacer preguntas más adelante, pueden hacerlo. Tenemos 2 preguntas que están en las tarjetas acá. La primera pregunta es de Lisa, sobre el análisis de impacto de tráfico. Estos análisis son acumulativos, sin embargo hay un error en la forma en que los TIAs son diseñados y no toman en cuenta a los transeúntes, buses y otros modos de transporte. Y eso es una crítica que ellos tienen. Y eso es estándar en el área de ingeniería. Es algo que están pensando hacer. Lo segundo, como lo mencionó Mike, que es cumulativo y se basa en los desarrollos aprobados, pero esto no toma en cuenta las cosas que no han sido aprobadas y esto puede ser algo frustrante también. Quería aclarar eso. Y hay otra pregunta sobre qué sucede si un área es anexada o va a ser anexada, cómo hacemos para todos los servicios como policía, residuos sólidos y todo esto los atiendan. Eso es algo que podríamos tener una sesión completa para esto y debemos de hacerlo también en el futuro, pero sí hay algo que se llama un análisis de impacto que se hace y que no es altamente regulado por la ingeniería, lo que es bueno porque hay mucha flexibilidad. Y lo que hace es que hablamos con todos los departamentos y algunos de la ciudad, otros de condado, analizamos toda la información y determinamos si necesitamos más personal, más gente, más equipo. Y si lo necesitamos, esto va a ir un programa de mejoras capitales y esto es algo que el gerente de la ciudad va a proponerle al consejo de la ciudad o a los comisionados. Y esto se hace con todas las anexaciones cada vez que se hace y se basa en impacto acumulativo. Y es algo que podemos compartir en las próximas reuniones porque es muy importante saberlo. Y creo que es importante saberlo porque hay un caso el lunes en la noche que inicialmente el departamento de bomberos no sabían si podrían hacerlo, hicieron un análisis nuevo y pueden hacerlo. Y eso es porque hay múltiples formas para ofrecer servicios de bomberos a un lugar. Y esto ha cambiado la naturaleza del proyecto, entonces creo que es importante que hablemos sobre eso y también voy a enviarles recursos sobre esto, algo de material. ¿Quieres cerrar, Brooke? Gracias, Mike. Gracias, Mike. Terminamos con la tercera sesión, la sesión 4. Gracias. La sesión 4 va a ser el próximo jueves a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Y cuál es el tema? ¿Qué debemos hacer con la justicia ambiental? Va a ser muy bueno ese tema.
Si tienen preguntas adicionales, por favor, escríbanlas en las tarjetas y me las dan para poder responderlas. Gracias.